Buenos días, alumnos. Soy el profesor Santiago Rodríguez, de la asignatura Seminario y Problemáticas Ambientales y Sociales. En este video les voy a hacer la explicación de los trabajos prácticos 5 y 6. Estos trabajos prácticos yo les había mandado un mismo PDF que trataba sobre el control biológico de plagas. Y ese mismo PDF lo partimos en dos trabajos prácticos, digamos. En el primero contestaron las preguntas que se las explicaba en una parte del PDF, que era el 5, y en el trabajo práctico número 6, las respuestas las tenían que buscar en otro sector del mismo artículo. Así que vamos a iniciar. Les voy a compartir la pantalla. Aguardamos un segundo. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, el trabajo práctico número 5, entonces, control biológico de plagas. Esta es parte 1. Eran una serie de preguntas. La primera, ¿qué se entiende por control biológico de plagas? Yo no sé si seguramente en otras asignaturas o con la profesora María Belén Porta ya habrán visto algo de control biológico. Así quizás esta definición no les va a ser tan rara. Es un método de control que mediante el uso de controladores naturales logra disminuir y hasta anular el impacto de plagas y enfermedades en plantas, o sea, en cultivos y en el suelo. O sea, vamos a decirlo lo mismo con otras palabras. Para controlar las plagas en un cultivo hay muchas maneras. Se pueden hacerse uso de metodologías tradicionales, con el uso de químicos, de diferentes agroquímicos, pesticidas, plaguicidas, herbicidas, o el control biológico consiste en utilizar como dice, un controlador natural, un organismo, un individuo, normalmente son insectos, que lo que hacen es atacan a la plaga que te ataca tu cultivo, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés otro insecto, vamos a decirlo en términos criollos, se come al bichito que se come a tu planta, digamos. Si vos tenés una planta de maíz que se la está comiendo un gusano, vos utilizás un animalito que se coma al gusano que se come a tu plantita de maíz. Entonces, este animalito, este es tu controlador, por eso se llama controlador biológico, porque es un ser vivo. Él en su propio ciclo de vida, como parte de su ciclo, ya sea de su alimentación, o de su ciclo reproductivo, o de lo que sea, utiliza a este animalito, al gusano, por ejemplo, que se come a tu maíz. Entonces actúa como un controlador. La pregunta número 2 es, ¿qué ventajas posee esta técnica de control de plagas? ¿Qué ventajas presenta el control biológico? Y son varias. Por lo general dice, no tiene ningún efecto colateral sobre otros enemigos naturales. En líneas generales, los controladores biológicos suelen ser muy específicos, o sea, el bichito que vos pusiste vamos a retomar el ejemplo que mencionaba hoy, para comerse a la larva que se comía tu maíz, en su ciclo de vida, él solamente come larvitas, las larvitas que se comen a tu maíz, o pone huevos dentro, porque esto es muy común, pone huevos dentro de la larva que se come a tu maíz. O sea, es muy específico. O sea, el introducir un controlador biológico en tu cultivo va a atacar a la plaga que vos te está generando problema, y no va a atacar a otros insectos, o no va a hacer un mayor daño en el ecosistema. Como vamos a ver más adelante, siempre y cuando este control esté bien realizado. La segunda ventaja es que no genera resistencia, como sí generan muchas plagas a distintos plaguicidas, digamos, que generan una resistencia. Entonces cada vez le tenés que echar más veneno para que el veneno haga efecto en la planta, y este veneno a su vez deja un montón de residuos en tu cultivo que son no deseados.
Otra ventaja es que evita la aparición de plagas secundarias o de su resurgimiento. Es común que cuando vos hiciste una aplicación de un plaguicida, digamos, que puede ocurrir de que durante la aplicación, o sea, un plaguicida químico, digamos, cuando vos utilizaste un plaguicida químico para combatir una plaga en tu cultivo, que tenga que, vamos a suponer que hizo el efecto combativo, mató a la plaga, pero después de un tiempo esa plaga volvió a surgir, entonces tenés un resurgimiento de esa plaga y por ende pérdida en tu cultivo. Con el control biológico eso no pasa, porque el bichito de alguna manera siempre está ahí, entonces evita de que vos tengas otro pico, digamos, que te aparezca de buena primera, así en gran medida la plaga que vos que tenés en primer lugar. No produce desequilibrio en los ecosistemas, porque como les digo, es muy especie específico, digamos. Este bichito que vos ponés se come a esta plaga que vos querés controlar. Punto. No es como cuando uno utiliza los plaguicidas químicos que mata todo. Mata a la plaga que vos querés controlar, al bichito bueno, al bichito más o menos, mata todo, digamos que. Y eso sí provoca desequilibrios en los ecosistemas. En cambio, este método no. Repito, si el método está bien realizado, no genera desequilibrios. Se alcanzan los mismos rendimientos que con insecticidas químicos, pero con 3 veces menos de principios activos y impacto ambiental. Bueno, no hay mucho que decir, los rendimientos, o sea, son más o menos los mismos, pero el impacto es menor, y el último es el costo reducido, y los costos también son menores. O sea, para el productor es un gana y es más. Pregunta número, permiso, un segundito, terminamos con el número 2. Pregunta número 3. El control biológico tiene 2 métodos de implementación. ¿Cuáles son estos y qué riesgos conllevan? Bueno, tiene 2 métodos. Por conservación y por introducción. Por conservación. Consiste en conservar los agentes de control biológico disponibles en la naturaleza. ¿Qué está diciendo esto? Quiere decir que vos utilices el controlador, yo voy a utilizar la palabra bichito, el insecto que ya existe en ese lugar, que ya habita en la naturaleza y que vos sabés que se come o que controla a tu plaga. Entonces, si ya está presente en el ambiente, si ya es uno de los insectos o de los ácaros o de lo que sea que vive naturalmente en esa zona, utilizarlo para que él te ayude a combatir tu plaga. Esa es por conservación. O la otra es por introducción, que consiste en crear enemigos naturales en laboratorios o en biofábricas para luego liberarlos a campo o en ambientes controlados. ¿Qué quiere decir esto? A ver, yo tengo un cultivo de maíz, yo tengo una plaga que es la barrenadora de los tallos del maíz, y no tengo en el lugar donde yo vivo, no hay ningún animalito, no hay ningún otro bichito que se coma o que ponga huevos o que me pueda controlar esta plaga. Entonces, ya que no tengo ninguno que naturalmente haga eso, ¿qué es lo que hago? Lo introduzco. Crío en un laboratorio el bichito que se come a mi plaga, lo meto junto, crío un montón, vengo y los libero en mi campo, los libero en mi cultivo, y que ahí el bichito empieza a generar su ciclo y se empiece a alimentar y empieza a controlar mi insecto plaga. ¿Se entiende? Por conservación yo utilizo el controlador que ya existe, digamos que naturalmente en el lugar donde estoy haciendo mi cultivo, y el de introducción es si no tengo un controlador que ya exista ahí natural, lo introduzco. Riesgos. ¿Qué riesgos? El controlador, si no se tiene el cuidado suficiente, puede llegar a desplazar a los enemigos naturales de la plaga, e incluso, ya que son individuos alóctonos, o sea que no son individuos autóctonos, que no son de ese lugar, pueden tener un crecimiento exponencial en el sitio donde se los introduce. ¿Qué quiere decir su profesor al decirles esto? Bueno, en primer lugar, como dice, puede llegar a desplazar a los enemigos naturales de la plaga. Vamos a hacer de cuenta que a esta larva,
que se come tu maíz. Hay un par de animalitos que se comen a la larva, a esta larva, y que actúan como controlador biológico, pero que lo hacen de una manera como muy lenta, no se las comen lo suficiente o no lo hacen lo suficientemente rápido, entonces la larva genera daño en tus cultivos. Si vos introducís un controlador biológico que sea muy voraz o sin analizar que hay otros animales que comen de tu larva, vos por ahí metiste un bicho que se come, en 2 días se comió todas las larvas. Entonces todos los otros animalitos, todos los otros insectos que se alimentaban también de esa larva a un paso mucho más lento, de buena de primera, se quedan sin comida. Entonces se terminan muriendo, o sea, los termina desplazando, les gana, él abarca todo, es como que él se come todas las larvas y esa especie que vos metiste se lleva se comió todos los gusanitos y no le dejó a los demás. Y esto genera un desbalance en el ecosistema, o sea, hay que tener mucho cuidado de que no ocurra eso. Y por otro lado, de que uno por ahí puede introducir un controlador biológico en un lugar donde no tenga un enemigo natural, no tenga algo que lo regule. A ver, esto es una belleza. La naturaleza es sumamente sabia. La naturaleza, salvo nosotros los humanos que crecemos desmedidamente en nuestra población, pero después del resto está todo muy controlado. O sea, voy a decir un ejemplo medio pavo, pero, no sé, las poblaciones de guasuncho crecen hasta un punto en el que, vamos por ejemplo, guasuncho y yaguareté, el yaguareté se come al guasuncho. Las poblaciones de guasuncho crecen hasta un punto donde le permite crecer las poblaciones de yaguareté. Si empiezan a haber muchos más guasunchos, va a haber mucha más comida, van a haber muchos más yaguareté. Cuando aumente la población de yaguareté, los yaguareté se van a comer mucho guasuncho, entonces la población de guasuncho va a disminuir. Cuando disminuya la población de guasuncho, los yaguareté van a empezar a pasar hambre, entonces la población de yaguareté va a empezar a disminuir, y así van a ir en un equilibrio, van a ir oscilando, más, menos, y se van a mantener estables. O sea, no es que los guasunchos un día van a crecer y van a ver, no sé, si normalmente hay 500.000 guasunchos, no es que un día van a aparecer y van a ver 3 millones de guasunchos. Imposible, porque hay un controlador que es el yaguareté. Vamos, en este caso lo estoy haciendo como muy lineal, como un controlador en la naturaleza. Los ecosistemas suelen ser mucho más complejos, pero yo lo estoy llevando a una simplificación muy grande. Pero para que tengan una idea, funciona más o menos así. Si uno lleva un controlador, volviendo al control biológico de plagas, o sea, si yo introduzco un bichito para que controle mi plaga, pero mi bichito, como no es de ese lugar, no tiene nadie que se lo coma, se come, tiene un montón de alimento, porque yo lo metí dentro de un cultivo, y dentro de ese cultivo tiene un montón de alimento para comer, ese bichito puede crecer exponencialmente, y su población se va de la mano, y eso incluso puede llegar a afectar, porque ese bichito se terminaría metiendo, terminaría compitiendo contra, o sacándole el nicho, que es tipo el espacio ecológico que ocupa otro organismo, digamos, que sí sea nativo de donde yo estoy. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando uno mete entonces otra especie que no es típica de este lugar para que actúe como controlador, tenemos que hacerlo con el cuidado de que este bicho no se nos vaya de las manos. Un ejemplo que mencionaban ahí en el mismo trabajo que les mandé, era en Norteamérica, habían llevado un caracol para que compita con otro caracol que ellos tenían ahí, que ese caracol que ellos tenían ahí les era una plaga. Este caracol nuevo que llevaban parasitaba por sobre el caracol que ellos tenían y se lo comían, lo terminaba matando. Bueno, resulta ser que el caracol que ellos tenían era un problema, porque era una plaga, pero habían otros organismos que se alimentaban de ese caracol, y bueno, y aunque para ellos les era problemático, en línea general, en el ecosistema había, como les digo, tenía competidores ese caracol. Cuando metieron el caracol nuevo, ese caracol nuevo no tenía ningún tipo de competidor, entonces el caracol nuevo empezó a crecer, a expandirse,
y la nueva plaga pasó a ser el caracol que ellos habían introducido para combatir la primer plaga, que era el primer caracol que a ellos les generaba problemas. Entonces, eso fue justamente porque no hicieron un estudio de impacto, los estudios de base correctos, digamos que, para poder hacer este control biológico. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué ejemplos de microorganismos se pueden utilizar como controladores? Y los ejemplos son los hongos. Se utilizan esporas de hongos para problemas vinculados a lo que es el suelo. ¿Qué son las esporas de hongos? Las esporas, los hongos, acá en esta diapositiva, permiso, voy a ver si se los voy a marcar con el mouse. La seta, o es el hongo que nosotros vemos, por debajo de ello tiene algo que se llama micelio, que serían, los hongos no son plantas, son del reino fungi, así que decirles raíces está mal, pero es para que tengan más o menos una idea. Es como que un interconectado de raíces, y las esporas son células sexuales, por así decirlo, del hongo. De vuelta, no son plantas, así voy a decir semillas, para que tengan una idea más o menos, pero los hongos no tienen semillas, tienen esporas. Pero son son células reproductoras que el hongo las libera, y cuando caen al suelo o cuando llegan a un ambiente normalmente húmedo, ahí se empiezan a reproducir. Acá como se observa en este gráfico, las esporas empiezan a germinar, van formando todo el micelium, que es todo lo que está acá abajo, y después sale la seta o el hongo mismo que nosotros vemos. Entonces, ejemplos de microorganismos que se pueden utilizar como controladores son los hongos, son las esporas de los hongos. ¿Por qué resulta importante? Pregunta número 5. ¿Por qué resulta importante realizar estudios previos antes de aplicar cualquier tipo de controlador biológico? Por esto que le estuve explicando previamente. Dice, es importante realizar estudios previos para no cometer errores y lograr una introducción armoniosa con el ambiente. Evitar de esta manera que no haya efectos colaterales al introducir un organismo controlador. O sea, como les decía, que la introducción sea armoniosa, que ese nuevo organismo que uno introdujo, que sea un engranaje que funcione bien el ecosistema. ¿Se acuerdan el primer trabajo práctico que decíamos que el ecosistema, el ecosistema era como uno lo tomaba todo el ecosistema como un gran engranaje, como una gran máquina, donde cada una de sus partes tienen que funcionar bien para que funcione bien toda la máquina? Bueno, esto es lo mismo. Acá es como que vos estás metiendo un engranaje más. Entonces vos tenés que hacer un estudio muy detallado, muy bien hecho, previo, para decir, bueno, a ver, ¿dónde voy a meter esta nueva parte? ¿Dónde voy a ingresarlo de tal manera de que si lo meto acá, no me desbalancee todo el ecosistema, sino que al introducirlo funcione correctamente? Por eso es importante hacer estudios previos. Pregunta número 6. Sabiendo que el control biológico es efectivo y benéfico, ¿por qué su adopción es baja y parcial? Que esto es muy común. Hay muchos motivos, según el artículo. La primera dice, la idiosincrasia de los productores que esperan una rápida eliminación de la plaga y no estarían dispuestos a esperar. O sea, la idiosincrasia quiere decir el comportamiento. El productor tiene como que la idea de que, nada, yo tengo la plaga, ya, yo quiero ponerle algo hoy y que mañana esté muerto, digamos, que mañana no quiero ver más. Entonces, ¿qué tengo para esto? Le meto químico. Sí, ¿cómo? Metele una cantidad de químicos, te va a matar todo, listo, yo mañana ya me levanto, no tengo ningún bichito, maté todo, maté lo bueno, lo malo, más o menos, maté todo, pero no tengo ningún bichito. Entonces, ese es uno de los problemas, que el productor normalmente quiere respuestas rápidas, lo cual es en parte lógico, porque ellos están apostando, hay su dinero en juego, digamos que. En segundo lugar, los asesores que ante la ausencia de estudios previos por falta de tiempo, optan por las aplicaciones preventivas. Estamos en lo mismo. El productor muchas veces se va a asesorar y dice, bueno, tengo un problema de plaga, ¿qué puedo hacer? ¿Y hace cuánto lo tenés? Y hace una semana. Tipo, o sea, ahora ponerme a hacer todos los análisis para ver qué tipo de controlador biológico podemos introducir, cómo este controlador se va a desenvolver en tu ambiente, en tu campo, toda la serie de estas cosas que estuvimos mencionando, de estudios previos que se tienen que hacer. Si vos estás con plaga hace una semana, no lo puedes hacer. O no estás con plaga, pero te vas a poner a plantar dentro de 4 días. Listo, entonces se terminan haciendo, como dice ahí, aplicaciones preventivas, se terminan yendo al método,
al método químico, digamos, que es el convencional. Otro, los productores no lo aplican porque no garantiza el 100% de efectividad y contempla una mínima presencia de enfermedad en el producto final. Esto, sumado a las exigencias de calidad de los mercados, complejiza aún más la implementación. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? El control biológico, que es muy bueno, no mata absolutamente todo. Justamente por esto, guasunchos y yaguaretés. Si yo mato todos los guasunchos, me quedo sin yaguaretés. O sea, los yaguaretés nunca se van a comer todos los guasunchos, porque se comen a todos los guasunchos, se van a quedar sin comida y se van a morir ellos. Acá pasa exactamente lo mismo. El bichito que yo traigo para que me coma el gusano que ataca mi maíz, no se puede comer a todos los gusanitos del maíz, porque él se va a quedar sin comida y se va a terminar muriendo. Lo que hace es reduce tanto a la población de gusanos que la mantiene ahí, la mantiene en un nivel en el cual el gusano me come alguna que otra planta. Yo esto estoy hablando todo de una manera muy vulgar, digamos, pero es más o menos así, para que lo entiendan. Me come alguna que otra planta, pero no, de 100 plantas, me come 5. Digamos, me genera una pérdida, pero no me genera una pérdida muy grande. Entonces, y lo mantiene, el controlador biológico lo mantiene ahí, me come 5 plantas, pero no me come 20, 30, el 50% de mi producción. ¿Sí? Me come un porcentaje muy bajo. Entonces, a veces el productor, justamente por esto, como no le garantiza el 100% de efectividad, no lo aplica. Y por otro, como dice la calidad de exigencia de los mercados, es tipo, bueno, no, yo quiero que la planta esté, el cultivo que vos me vendas sea impecable, que no tenga ni una marquita. Y no, cuando vos tenés una plaga, si utilizás el control biológico, ahora más adelante vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo que se hace en Río Negro con las manzanas y con las peras, que se utiliza el control biológico para combatir a una mariposita que pone sus huevitos ahí adentro de las manzanas y de las peras y sale la larvita. Bueno, de esta manera, vos al utilizar el control biológico, de cada 100 manzanas, estoy por decir una barbaridad, yo esto no sé si es así, no, estoy por decir números nomás, pero para que lo entiendan. De cada 100 manzanas, 2, 3 van a tener la marca del gusanito de tu plaga, digamos, que es ese pequeño número que el controlador no termina de matar, digamos. Entonces, de cada 100 manzanas, 3 te van a venir con una mancha, 3 te van a venir con la evidencia de que estuvo parasitada, digamos, que, bueno, en los mercados que son como muy, muy exigentes, esto el mercado le exige al productor, y el productor que lo dice, no, listo, yo le tengo que entregar 100 frutas que estén impecables, entonces, ¿qué voy a hacer para esto? Le meto insecticida, pesticida para todo, y me ahorro el problema. Y por último, es fundamental que haya mejor capacitación de profesionales en las facultades que conozcan sobre el manejo de plagas y el control con enemigos naturales. A ver, yo estoy hablando con ustedes, esta materia es del último año, o sea, ustedes el año que viene se van a egresar. Si a alguno de ustedes les gusta las ciencias agrarias y decide estudiar agronomía, se van a dar cuenta que, al menos en Corrientes, no sé en las otras universidades, pero que en la UNE, en la Facultad de Agronomía de Corrientes, de la UNE, la inclinación por el productor es muy agroquímica, digamos. O sea, las facultades no es que generan profesionales bien formados en el control biológico de plagas. Las personas que después se inclinan hacia esto, el agrónomo que después se inclina hacia esto, el biólogo, es como que se tiene que formar en eso, tiene que aprender él abocarse al control biológico de plagas, pero en la facultad es como que, bueno, si tenés tal plaga, va tal producto químico en tal concentración, punto, digamos. Y eso también es uno de los motivos por los cuales el control biológico no está muy expandido, digamos, porque justamente quien te tiene que asesorar, el profesional que te tiene que asesorar, que se formó en la facultad, tiene una formación muy convencional, muy al metele químico. Trabajo práctico número 6. Terminamos el 5, control biológico de plagas, parte 2. Pregunta número 1.
¿Cuál es uno de los incentivos más fuertes para el paso de un control de plagas químico a uno de índole biológico? O sea, ¿qué le puede incentivar al productor a decir, bueno, deja de utilizar los químicos y pasate a un método de control biológico? Los especialistas dicen que las sociedades se volvieron más exigentes, tienen mayor conciencia ecológica y cuestionan el uso de insumos químicos. La clave del cambio de paradigma está en la demanda generada por los consumidores, quienes impulsan que las conductas de los productores y la industria química se modifiquen. ¿Qué quiere decir esto? En pocas palabras, nosotros tenemos el poder, pero sí, nosotros como consumidores, digamos que la sociedad, a medida que empieza a tener mayor conciencia de los severos impactos ambientales que generan el uso de plaguicidas químicos, de pesticidas químicos, ambientales y en nosotros, porque todos esos plaguicidas que les ponen a las plantas que nosotros, a las hortalizas, a las frutas que nosotros después nos comemos, de alguna u otra manera terminan en nuestro cuerpo. O sea, a medida que nosotros vamos tomando más conciencia sobre esto, es que le empezamos a pedir a los productores que de alguna manera empiecen a generar una producción que sea más bien orgánica, más artesanal, más libre de productos químicos. Y en este sentido, si nosotros le demandamos a los productores que de ahora en más queremos consumir o el tipo de verdura que vamos a comprar o el tipo de fruta que vamos a comprar sea una fruta que no esté, que no haya sido producida con el uso de agroquímicos, el productor se ve tipo, ¿vos la produciste con agroquímico? No te voy a comprar a vos, le voy a comprar a él, que él la produjo sin el uso de agroquímicos. Entonces el productor lo pones en jaque porque le estás tocando su bolsillo. Tipo, si yo te quiero vender a vos, tengo que empezar a producir de esta manera. Entonces somos nosotros, en última instancia, quienes vamos a generar el cambio, digamos que, en los medios de producción. Y dice, resulta fundamental un cambio cultural profundo en el que se entienda el sufrimiento que padecen los sistemas naturales por el impacto ambiental generado por las producciones agrícolas. ¿Sí? Resulta fundamental eso, que nosotros tomemos conciencia de que las producciones agrícolas, de la manera que se están llevando a cabo hoy, ya lo hablamos también en clases anteriores, ambientalmente son muy dañinas. Punto número 2. El artículo menciona un ejemplo de control biológico aplicado en la localidad de Bellavista, en Corrientes. En este caso dice, ¿quién es el controlador y quién es el vector? Y la otra pregunta es, ¿qué es el HLB? Bueno, vamos a responder la primera parte. ¿Quién es el controlador y quién es el vector? En el INTA encabezan un proyecto de cría de una avispa que se llama Tamarixia radiata. Esta avispita, que la vamos a ver acá, ahí arriba, es una avispita que es controladora. Hola, mi amor. Acá viene mi hijo. Yo mientras tanto les voy a seguir explicando. Esta avispita es una avispita que es controladora de este otro insecto. ¿Cómo? Sí, de Diaphorina citri. Diaphorina citri. ¿Y qué es algo? Diaphorina citri es este vector que transmite la enfermedad de la enfermedad de los cítricos que se llama HLB. Perdón, permiso. Entonces, lo que están haciendo en lo que se hace acá en Corrientes, esto es muy importante porque esto es ciencia que se está haciendo en nuestra provincia, que se está haciendo muy cerca de donde nosotros vivimos. Ellos lo que hacen es estudiar esta avispita para que esta avispita ataque y mate a la Diaphorina citri. La Diaphorina citri, al alimentarse de los cítricos, les transmite la enfermedad, les transmite esta bacteria que es la Liberibacter asiaticus, que es la que produce el HLB. ¿Sí? Entonces acá vamos a la segunda parte. ¿Qué es el HLB? Es una enfermedad, entonces la enfermedad más devastadora de los cítricos a nivel mundial. La enfermedad se originó en Asia. Nosotros fuimos justamente, seguramente ustedes también, porque yo fui con los alumnos de sexto y ustedes estaban en quinto el año pasado cuando viajamos a el INTA de Bellavista, y ahí tuvimos una charla, un muchacho, un ingeniero agrónomo ahí nos había explicado la problemática del HLB y qué es. Entonces es una enfermedad
que ataca a los cítricos es terrible porque termina matando a la planta y disminuyendo fuertemente la producción. Y el vector de esta enfermedad es esa Diaforina citri, es este bichito que, como les digo, cuando se alimenta, él lleva la bacteria dentro suyo, al bichito no le hace nada, pero cuando él se alimenta del cítrico, le transmite esta bacteria a los cítricos y esta bacteria la termina matando al cítrico. Como características de esta enfermedad es que las hojas de los cítricos se tornan como un moteado amarillento, y el fruto, no sé si ustedes recuerdan, el fruto genera una maduración muy extraña. Si esta es el cabito del fruto y acá está el fruto madura primero la parte cercana al cabito y queda verde la parte de abajo. Ese es un típico síntoma de que la planta, de que ese cítrico está infectado con HLB. Bueno, acá tenemos esa imagen más amplia. Pregunta número 3. ¿Qué son los hongos entomopatógenos y para controlar qué plagas se los utiliza? Los hongos, entomo viene entomo es el prefijo, significa insectos, y patógeno significa enfermedad. Entonces, un hongo entomopatógeno es un hongo que ataca, que enferma a los insectos. Son un grupo de microorganismos benéficos que tienen la particularidad de parasitar diferentes tipos de insectos, justamente. Estos pueden ser producidos y formulados como micoinsecticidas para ser empleados como cebos o en aplicaciones líquidas. Se los utilizan para controlar las hormigas cortadoras o a la chinche del tallo del arroz, entre otras. A ver, entonces, vamos a pasar esto o explicarlo un poquitito mejor. Los hongos entomopatógenos son unos hongos que lo que hacen es atacar a un insecto. ¿De qué manera se los produce? Se los produce ya sea para utilizarlo como un insecticida, como para fumigar, o para aplicaciones de cebo, de que ahí va el insecto y se contagia el hongo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, acá? Ahí arriba tenemos ejemplos de la hormiga cortadora, todo eso blanquecino que ven pegado al cuerpo es el hongo, es el microorganismo del hongo que lo atacó y lo terminó matando al insecto, y aquí abajo se observa, esa es la chinche del tallo del arroz. Si observan, tiene todo, bueno, se ve claramente cómo está su cuerpo cubierto del hongo que le produce la muerte. Pregunta número 4. Dice, busque en internet un ejemplo concreto de control biológico de plagas, mencione detalladamente el controlador utilizado, la plaga que se desea controlar y el producto, la planta, digamos, que el cultivo que se pretende proteger. Esto yo recién, hoy les hablé un poquitito, esto tenían que buscar ustedes, yo acá tomé uno de los tantos ejemplos que hay en la literatura. Tomé el caso de lo que se está haciendo justamente en Río Negro. Ellos tienen una plaga, tienen acá le vamos a mostrar, una polilla, que es esta, que marco ahí, que está ahí arriba de la manzana verde. Esa polilla lo que hace es, coloca huevos ahí en el mismo tallito, en el cabito de la planta. Estos huevos se forman larvitas que se eclosionan ahí adentro del fruto, y una vez que sale del huevo la larvita come ahí todo hasta salir del fruto, y bueno, y en el trayecto en que deja el fruto feo por dentro, deja ese camino de salida, el fruto queda feo, queda comercialmente no es apto, digamos que. Entonces, esta es la plaga, ¿sí? La polilla esa, que se llama Carpocasa, es la plaga, y lo que hicieron investigadores en la provincia de Río Negro fue encontraron una avispita, que el nombre científico es Goniosus legneri, tiene todos los nombres científicos son así como extraños, Goniosus legneri, que es una avispa pequeña, fíjense, de 3 milímetros, o sea, 3 milímetros es más o menos la uña de su dedo meñique, si no es más chica, que es autóctona acá en la Argentina, la descubrieron en 2005, se dieron cuenta que esa misma avispita habitaba
las zonas de Río Negro normalmente acá, no tuvieron que traer ningún controlador externo, y se dieron cuenta de que esa avispita, como ven acá, pone huevos en la larva de esta polilla, ¿sí? Entonces, cuando la larva sale, la avispita llega sobre la larva, le pone los huevos adentro del cuerpo de la larva, los huevos de la avispita nacen, se comen a la larva, digamos que se muere la larva en el proceso, y ahí sale la avispita. Entonces, la avispa mata a la larva de la polilla. La avispa es el controlador biológico sobre la plaga, que es la larva, que es la carpacosa, y el producto que queremos mejorar, o que los productores quieren salvar, digamos que, son las manzanas y las peras. Así que ahí tenemos un ejemplo de un ciclo de control biológico de plagas que se realiza en la Argentina, con el controlador, que es la avispa, con la plaga que queremos controlar, que es la carpocasa, que es la polilla, y el cultivo que queremos mejorar, que es la pera y la manzana. Bueno, con esto finaliza la revisión de los trabajos prácticos 5 y 6. Les agradezco que se hayan quedado hasta el final. Espero que se haya entendido la charla. Les pido disculpas por el interrupto con mi hijo, pero esa es mi vida. Tengo un hijo y es un amor. Un gran saludo a todos.